25, bueno, seguramente ustedes desde ayer en la mañana, en los programas del mediodía, de la tarde, de la noche, conocieron cada una de estos anuncios, de estas decisiones, acciones ya de gobierno del presidente Trump. ¿Qué anunció México ayer frente a esto? Hoy Excelsior trae un buen cuadro en la portada. México anuncia incorporación al Seguro Social de personas repatriadas, tarjeta de bienestar paisano con 2,000 pesos para traslado, acceso a programas sociales, inscripción en programa de viviendas, trámites y entrega de la CURP, algo que ya se hacía, ¿no, Marco? Sí. Luego, emisión de documentos especiales. Y además, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció un call center con 45 operadoras para apoyar a migrantes. Vamos a ver si funciona. Asesoría legal y Consul App, una aplicación para explicar los derechos de los migrantes. Y aquí la pregunta, Tonatiuh Guillén, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración, profesor investigador de la UNAM, ya no tanto sobre pues lo de ayer, que creo que fue muy comentado ayer en la tarde, noche, es ¿qué sigue para México? Tonatiuh, ¿tiene capacidad hoy? Porque esto puede empezar hoy, mañana. ¿Tiene capacidad México para enfrentar lo que se puede venir después de las acciones ya anunciadas por Donald Trump? Gusto en saludarte. Buen día, Tonatiuh Guillén. Qué gusto, Ciro, Marco, encantado. Efectivamente estamos en una coyuntura de enorme desafío. Quiero tener como antecedente y comentarles que el año 2009, con el gobierno de Obama, hubo una repatriación muy grande de mexicanos parecida a la que vamos a tener. Fueron en aquella ocasión 600,000 personas mexicanas y se creó una crisis de asistencia humanitaria muy grave, pero muy grave en las ciudades fronterizas, francamente desatendida por el gobierno federal, estados y municipios, cubierta en lo posible por organizaciones de la sociedad civil y por las propias familias de migrantes, pero ese cuadro es probable que se nos repita. Ahora el gobierno federal ha anunciado una cantidad grande de programas, ojalá funcionen, pero hay una cuestión operativa detrás de ello, Ciro, y es esta conexión entre un programa y la persona concreta, y sobre todo un programa y la circunstancia de la persona concreta. Les doy un ejemplo. Las personas que tienen 10 años, 15 años, 20 años en Estados Unidos y que aparecen un buen día en una ciudad fronteriza, como ya pasó, pues de entrada traen un drama personal gravísimo, una tensión emocional muy fuerte, regularmente sin recursos, sin identificación, y si un programa mexicano les ofrece regresar a su casa está en Los Ángeles o en Chicago o en El Paso, entonces ese tipo de situaciones es las que pueden no embonar bien A entre donde ya no van a programas poder y regresar, personas. a donde muy Exactamente. difícilmente van a poder regresar algún día. Exactamente, lo subrayo como uno de los ejemplos en donde puede ocurrir un desfase importante entre una intención gubernamental mexicana y la realidad específica de las personas que están regresando. No es lo mismo la persona que acaba de entrar a Estados Unidos, que tiene días o tal vez semanas y que regresa, tendría otro tipo de expectativa. Y luego hay otro segundo grupo de lo que está entre lo posible de que regrese Estados Unidos a México y son mexicanos que huyeron por violencia e inseguridad en sus lugares de origen. Sí. Vuelvo a la misma pregunta. ¿Van a tener 2,000 pesos para regresar a dónde? A Michoacán, donde huyeron, a Guerrero, donde huyeron, a Zacatecas, donde huyeron. Ese escenario también es otro de los factores que pueden tensar o desacoplar el concepto de un programa y la realidad de las personas. Entonces ahí es donde existe una primera gran asunto y el segundo gran asunto es de escalas. Realmente para cuánto va a alcanzar en un presupuesto federal castigadísimo, con un déficit altísimo, con instituciones que les han reducido el presupuesto de manera muy fuerte en este año y probablemente se los reduzcan más. El ejemplo muy claro en esta coyuntura
es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que ya de por sí traía un presupuesto microscópico, se le reduce 10% y aún no tiene titular. En la coyuntura más importante de todos los tiempos, de una problemática de refugio en México. Y ese es un cuadro institucional que retrata, me parece muy claramente, una debilidad en la operación de estrategias, de políticas de atención de personas mexicanas y extranjeras. Y ya termino el punto con los extranjeros, ¿sí? Ya México aceptó que nos van a regresar extranjeros. ¿Pero aceptó Y si México, estos, Tonatiuh? ¿O no le queda de sí, otra bueno, a México? bueno, a la secretaria explícitamente lo planteó. Creo que se pudo haber puesto un piso de negociación básico, Ciro. Estamos haciendo lo mismo que en el 19, que a cambio de nada militarizamos la política migratoria y además aceptamos el quédate en México. Y era un contexto de dinámicas migratorias muy reducidas, era la quinta parte de lo que hubo, por ejemplo, en el 2023. Entonces, esta negociación no ocurre, este acuerdo México-Estados Unidos, incluso con los países de origen, no ha ocurrido y simplemente se abrió la puerta. Eso es distinto. Creo que por lo menos ahí hay un espacio de negociación que no se usó. Bueno, pues Y si nos regresan a poblaciones de otras nacionalidades, que no sabemos cantidad ni características, muy probablemente latinoamericanas como ya ha ocurrido en los años pasados, esas poblaciones, pregunta básica, ¿van a tener un estatus regular en México? ¿Van a estar en condición irregular? ¿Cuál es la ruta de protección y de inclusión que debiéramos tener, considerando sobre todo que la mayoría son personas con perfil de refugio? Son preguntas que están en la urgencia ya de estos días, entre las personas que están detenidas, incluso las que tuvieron acceso a la aplicación CBP One, que les permitía llegar regular y formalmente a la frontera de Estados Unidos. Esas personas que ya no puedan hacer esa operación y que ya son cientos que se están deteniendo en la frontera norte de México, ¿cuál es el estatus de ellos en México? ¿Cuáles son las medidas de urgencia, de atención? No me refiero a si hay albergues, me refiero al estatus jurídico. Va a haber estrategias de inclusión y de protección como marca nuestro marco jurídico, o van a ser irregulares, objetos de hostigamiento y acoso por parte del Instituto de Migración o Guardia Nacional, que sería el peor caso. Son dilemas que están en la coyuntura y que no he visto pues que tengamos un escenario claramente definido con respecto a estas poblaciones. pues el diluvio, Tonatiuh. Viene el Estamos diluvio. en una coyuntura dificilísima, muy compleja. Por ejemplo, para extranjeros, Ciro, es un asunto que debiera definirse por su naturaleza internacional. Y aquí, internacional quiere decir que los países de origen, los países involucrados, Estados Unidos, México, particularmente Venezuela, porque hay una cantidad enorme de venezolanos que están en esta coyuntura, además de los del norte de Centroamérica, que también son poblaciones importantes. En el conjunto de estos países no solamente debieran reunirse, como ya ocurrió entre funcionarios de Cancillería hace poco, sino debiéramos tener programas conjuntos de atención para estas poblaciones. La corresponsabilidad del gobierno de Venezuela, del de Cuba, del de Honduras, Guatemala, debieron tener una Difícil, parte pero eso de difícilmente va a responsabilidad en ocurrir. la parte. Perdón que te interrumpa, Tonatiuh, y sabemos que tienes una cita. Nos esperas 3 minutos nada más para un Con comentario gusto, final y con terminar con gusto. este análisis tuyo. Tonatiuh Guillén, ex titular del Instituto Nacional de Migración, especialista en el tema de la migración, en el tema México-Estados Unidos. Hacemos pausa, volvemos. 7:40, gracias a Tonatiuh Guillén, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración, por esperarnos estos momentos. Nos habías dicho que tenías una cita. Nada más un último comentario, Tonatiuh, porque hablaba de un hecho que ya ocurrió ayer
en la frontera sur. Hablaba con Marco Silva. Marco. Sí, Ciro. Buenos días, doctor. El día de ayer, como si fuera agencia norteamericana, el Instituto Nacional de Migración en Tapachula, a la cancelación de la aplicación CBP One, dejó de atender a los migrantes y les avisó con un cartel y les avisó con megáfono. ¿De verdad parece un Instituto Nacional de Migración inoperante o sucursal de alguna agencia norteamericana? En general, Marco, gracias, Ciro. En general, desde hace años México está en una estrategia de contención alineada con lo que se acordó desde el 2019 con el gobierno de Trump. México se quedó con esas tareas de contención. Este incidente en Tapachula, pregunté un poco y aparentemente fue una medida porque al cerrarse el CBP One se concentró mucha gente en la demanda a Comar, lo cual es perfectamente comprensible, y tal vez una salida local fue haber avisado ese cierre. Hay que preguntar más. A mí me preocupa no solamente ese evento, sino Comar mismo. Está ahorita con un presupuesto reducidísimo, si no es por ACNUR ya hubiera desaparecido, y sin titular, sin políticas, reitero, en la coyuntura más grave de refugio en México, la institución responsable está casi en extinción. Eso está, parece que es el punto central, está muy mal, nos describe mal de la prioridad que tiene el tema. En conclusión, Tonatiuh. Sí. Si me permiten, cierro nada más con tres asuntos muy graves. A ver. Evidentemente las deportaciones, evidentemente que Estados Unidos se cerró ya al refugio y migración, sobre todo en lo que implica la parte fronteriza. Y el tercero, que es muy delicado, es la definición de emergencia de seguridad nacional de la frontera. Eso traducido a iniciativas es una militarización de la frontera. Y la parte ya física de cómo va a implicar la militarización no es solamente un muro, ya es otra visión de la frontera, y sobre todo otra visión de migrantes y refugiados que dejarían de ser personas que estarían haciendo algo irregular en el cruce fronterizo, una cuestión administrativa, y pasarían a ser literalmente, como ha dicho el discurso de Trump, invasores. Como en el concepto de invasor, en un concepto también de militarización, pues ya pasas a ser enemigo. Ya no eres la persona vulnerable, solicitante de refugio, sino pasas a ser enemigo de la nación de Estados Unidos. Esa es otra categoría muy delicada, espero que no tenga desenlaces mayores, pero por lo pronto la dejo apuntada, porque nos deja en otra frontera y en otra visión de migrantes y de refugiados en la región. Bueno, entonces, las deportaciones en sí, la política de Estados Unidos que se cierra al refugio y a la migración, y la definición de la emergencia nacional en la frontera que convierte a los migrantes en invasores, en enemigos. Nada más para cerrar. Bueno, pues vamos a ver cómo avanzan las cosas, vamos a ver la profundidad también de las acciones de Estados Unidos, Tonatiuh. Vamos a ver cómo es este despliegue y ojalá podamos mantener comunicación contigo. Te agradecemos mucho, Tonatiuh Guillén, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración. Muchas gracias. Gracias, un gusto saludarles. Buen día. Gracias. Buen día, doctor. Marco. Y está pendiente todavía que se ha prorrogado, según algunas publicaciones, para las próximas semanas, las deportaciones, las redadas y las deportaciones masivas. Así que todavía creo que hay capítulos por ver en estos planteamientos del presidente alrededor de la migración no legal. Sí. Bueno, nos vemos al rato. Con todo gusto. Cerrada pues a la migración, pues digamos, desordenada, Ciro, que es lo que está diciendo Donald Trump desde ayer, desde antier escuchamos aquí, o ayer a nuestro entrevistado que nos decía, ellos no están, y Donald Trump no está en contra de la migración ordenada. Eso no tiene problema. El problema es la migración desordenada, que es exactamente a lo que ha cerrado las puertas en las fronteras de los Estados Unidos.